Un cordial saludo para todos. Vamos a resolver un ejercicio de geometría vectorial que pide lo siguiente. Se tiene el triángulo ABC, que está ilustrado aquí, ¿de acuerdo? Con vértices A, 4, 2, 0, B, 3, 4, menos 3 y C, 7, 0, 1. Naturalmente son vectores n real a 3. Empleando procedimientos vectoriales, nos solicitan demostrar primero que el triángulo es isósceles. Vamos a ocuparnos de eso entonces. Entonces, lo que se puede hacer es definir tres vectores. Definir el vector AB. Ese vector AB lo podemos entonces definir. Vamos a decir entonces acá que estamos desarrollando el literal A. Entonces vamos a definir un vector AB. Ese vector AB puede escribirse como B menos A. ¿De acuerdo? Estos dos son vectores que llegan a cada punto desde el origen. Luego B es 3, 4, menos 3. 3, 4, menos 3. Menos el vector A, que tiene componentes 4, 2, 0. Esto va a resultar en un vector 3 menos 4, menos 1, 4 menos 2, 2, menos 3, menos 0, menos 3. ¿De acuerdo? Vamos a definir un vector que puede ser el vector AC. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos hacer o para dónde vamos? Vamos a encontrar las magnitudes de cada uno de esos vectores. Naturalmente, aquellos lados que correspondan a vectores con igual magnitud, pues entonces van a ser los dos lados congruentes que estamos buscando para poder concluir que el triángulo es isósceles. Vamos a definir entonces ahora, ya definimos un vector AB, ahora vamos a definir un vector AC. Ese vector AC se puede escribir entonces como C menos A. C tiene componentes 7, 0, 1. El vector A tiene componentes 4, 2, 0. Esto sería entonces igual a 7 menos 4, 3, 0 menos 2, menos 2, 1 menos 0, 1. Y podríamos definir otro vector que puede ser el vector BC. Es el que nos queda. Este vector BC entonces podría escribirse como C menos B igual a 7, 0, 1 menos 3, 4, menos 3. Esto sería igual a 7 menos 3, 4, 0 menos 4, menos 4, 1 menos 3 es 1 más 3, también 4. Bien, vamos a obtener entonces las magnitudes. La magnitud del vector AB sería igual entonces a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado sumada, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos por este lado menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto sería igual a la raíz de 1 más 4 más 9. Es decir, la raíz de 14.
Bien, obtengamos la magnitud del vector AC. Esa magnitud del vector AC sería entonces igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Igual entonces a la raíz cuadrada de 9 más 4 más 1, que sería igual también a la raíz de 14. Entonces observe que AB y AC son dos lados iguales, ¿de acuerdo? Si calculásemos la magnitud del último vector, que sería la magnitud del vector BC, obtendríamos que sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Cerramos esta raíz y esto nos va a resultar en 16 más 16 más 16. Es decir, a la raíz de 3 por vamos a reconsiderar esta última parte. Esto sería entonces, vamos a hacerlo con calma, esto sería entonces 3 por 16, ¿de acuerdo? Que sería igual, pues, naturalmente, a la raíz de 3 por la raíz de 16, o lo podemos escribir como raíz de 16, que es igual a 4, por raíz de 3. Muy bien. Este valor de raíz de 14, para tenerlo como referencia, da un valor de 3.74, que es el valor que tenemos aquí arriba. Este valor también es el mismo. Y este número de 4 raíz de 3 tiene un valor de 6.92. Muy bien. Entonces, según este resultado, hemos podido comprobar que el triángulo efectivamente es isósceles y los lados que son congruentes son el AB y el lado AC. Bien, vamos ahora para el literal B. El literal B pide demostrar que la mediana relativa a la base, que es esta que está trazada aquí en el dibujo, es también perpendicular a ella. Vamos entonces a resolver ese literal B. Entonces, volvamos al dibujo. Lo que podemos hacer aquí es determinar primero las coordenadas del punto M. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos, teniendo el vector BC, podemos multiplicarlo por un medio para obtener un vector que sería el vector BM. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir vector BM, sería entonces igual a un medio de el vector BC. Bien, es decir, un medio por el valor del vector BC, que tiene componentes 4 menos 4, 4. Entonces podemos multiplicar por el vector 4 menos 4, 4. Y esto resultará en un vector que tiene componentes 2, menos 2, 2.
Muy bien. Si ahora encontramos un vector que podemos llamar el vector m, y este vector m es la suma del vector b más el vector bm, podemos encontrar las coordenadas del punto M. ¿Por qué? Vamos a hacer un dibujo esquemático por aquí. Vamos a tratar de replicar este dibujo. Vamos a hacer lo siguiente. Observen los puntos A, B y C. Vamos a dibujar algo aproximado por aquí para ilustrar esta parte. Tenemos este dibujo, tenemos los puntos A, lo tenemos por acá, este es el punto B y este es el punto C. Si nosotros definimos el sistema de coordenadas, supongamos que nuestro sistema de coordenadas está definido en algún punto por aquí, entonces podemos hacer lo siguiente. Si estos son nuestros ejes, digamos yo tengo un eje, recuerden que estamos en R a la 3, yo tengo un eje X, Y y un eje Z por acá. Entonces, el vector M será un vector que vendrá por aquí, siendo este el punto M, ¿de acuerdo? Si este es el punto M, entonces este vector será el vector M. Aunque podríamos cambiar tal vez podríamos hacer una pequeña modificación y cambiar estas mayúsculas por minúsculas. Podríamos decir que este es el vector M minúscula, siendo este el vector M minúscula que va al punto M, y lo estamos encontrando como la suma de el vector B minúscula, y ese vector B minúscula podría ser este vector azul. Tenemos un vector B minúscula que viene aquí, y este vector B minúscula azul lo estamos sumando con el vector BM, que es un vector que tiene la cabeza en el punto M. Este vector que estoy escribiendo aquí es el vector BM. Si yo sumo el vector B más el vector BM, obtendré al vector M. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos desarrollando esta operación. El vector B va a tener componentes iguales a las coordenadas del punto B. Esas coordenadas del punto B son 3, 4, menos 3. Obsérvenlas aquí. Del vector B, 3, 4, menos 3. Y vamos a sumar ese vector B con el vector BM que encontramos justo arriba. 2, menos 2, 2. Luego, el vector M resultará de componentes 5, 2 y menos 3 más 2, menos 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir, recuerden cuál es el objetivo, es demostrar que la mediana relativa a la base es también perpendicular a la base. Entonces lo que estamos realizando primero es encontrando un vector que sea la mediana, es decir,
sale del vértice A hasta el punto medio del lado opuesto. Ese punto medio es M, ¿de acuerdo? Y es punto medio dado que el punto M va a estar en toda la mitad. Observe que lo escalamos por un medio aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir ahora un vector AM. Ese vector AM, entonces lo podemos definir y escribir como M menos A. Es decir, este lo podríamos escribir de la siguiente manera. Es decir, aquí este es este vector M minúscula, ¿de acuerdo? Es el vector M que va al punto M menos el vector que iría al punto A, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tal vez decir que ese vector es A minúscula. Ese vector A minúscula sería un vector que vendría aquí, observe. Tiene la cabeza aquí justo en el punto A y es a este vector verde al que estamos llamando A minúscula. Entonces las componentes de ese vector A minúscula son iguales a las coordenadas del punto A siempre y cuando ese vector tenga la cola en el origen, ¿de acuerdo? Bien, continuemos aquí. Entonces, M tiene coordenadas 5, 2, menos 1. Menos A, que tiene componentes iguales a las del punto A. Es decir, 4, 2, 0. Menos 4, 2, 0. Luego, ese vector AM se puede escribir como 5 menos 4, 1, 2 menos 2, 0, y menos 1 menos 0, menos 1. ¿De acuerdo? Ese es el vector AM. Ahora, recuerden, hay que demostrar que ese vector que acabó de resultar allí, que lo podemos trazar, vamos a trazarlo tal vez en un color azul, ese vector AM que estoy construyendo aquí es una mediana, ¿de acuerdo? Es decir, esa línea sería la mediana porque va al punto medio del lado opuesto. Y lo que hay que comprobar es que esa recta en la que está contenido ese vector es perpendicular a CB. Luego, naturalmente, aquí lo que debemos hacer es un producto punto. Entonces vamos a realizar un producto punto entre el vector AM y el vector BC. Ese producto punto entonces lo podemos escribir como 1, 0, menos 1, punto el vector BC, que es 4 menos 4, 4. 4 menos 4, 4. El desarrollo de esta operación es 1 por 4, 4, más 0 por menos 4, 0, más menos 1 por 4, que es menos 4. El resultado de esta operación es igual a 4 menos 4, es decir, 0. Luego, la conclusión es, si el producto punto entre dos vectores es igual a 0, esos dos vectores son ortogonales, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos vectores son ortogonales. Ortogonales.
es decir, son perpendiculares, ¿de acuerdo? Entonces, allí la tenemos, la mediana relativa a lo que estamos asumiendo como la base, que es todo este segmento CB. Así lo podemos comprobar. Vamos ahora para el literal C, hallar el área del triángulo. Hallar esa área del triángulo consistirá simplemente en hallar la magnitud del vector AM, multiplicarla por la magnitud del vector CB y dividir sobre 2. Es decir, calcular el área de ese triángulo ABC como igual a una base por una altura, y observe que ese segmento AM sería una altura, está llegando perpendicular sobre el lado CB desde el vértice A, cumple con la definición de altura de un triángulo, sobre 2. Esto entonces sería lo siguiente, la base sería en este caso la magnitud del vector BC. Y la altura, la medida, sería la magnitud del vector AM. Sobre 2. Ahora, la magnitud del vector AM no la tenemos, luego la tenemos que calcular. La magnitud del vector AM será entonces igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es igual a 1, más 0 al cuadrado, que es igual a 0, más menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Es decir, la magnitud del vector AM es igual a raíz de 2. La magnitud del vector BC ya la habíamos calculado y es 4 raíz de 3. Luego, esta operación es igual a 4 raíz de 3 por la magnitud del vector AM, que es igual a raíz de 2, todo sobre 2. Esto es entonces igual. Este 4 se puede dividir con este 2 y me queda 2 por la raíz cuadrada de 2 por 3, es decir, raíz de 6. Bien, este valor de 2 raíz de 6 es igual a 4.9. Bien, entonces de esa manera hemos encontrado los 3 puntos que nos solicitaba el problema, los cuales se pueden verificar aquí. Estos valores que están aquí en el dibujo son los mismos que pudimos encontrar. En términos de las longitudes cumplen, el área también nos dio 4.9 y la magnitud de esa altura AM, que es 1.41, que es igual a la raíz de 2. De esa manera se puede resolver este problema. Yo espero que les haya gustado esta solución. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo notificaciones sobre este tipo de contenidos y activen la campanita. Les agradezco mucho por ponerle atención al video y hasta pronto.